Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a Remavit Podcast. Recuerde que no es una charla más. Estamos hablando de un tema sobre el liderazgo y espero que usted esté al tanto o esté al día con los podcasts. Ha sido muy interesante hablando sobre el liderazgo. Hace poco tuvimos la experiencia de ver el podcast con nuestros pastores Milton y Nelson. Y fue muy edificante ver el tema del siervo ideal. Como siempre les pedimos a ustedes, ¿por qué no hacen algunos comentarios? Compartan y háblenos un poco sobre el tema. ¿Qué consideran ustedes, qué creen ustedes que le faltaría o debería tener un líder, un siervo ejemplar? Y se aclaró mucho el tema de siervo con S y con C, para que eso le quede también a usted o nos quede nos quede más claro cada vez más. ¿Listo? En el día de hoy vamos a hablar sobre el espíritu del liderazgo. Y tengo el privilegio, Pastor Vladimir. No habíamos tenido el privilegio de compartir los dos. No, Pastor. Un podcast. Gracias, Pastor Iván. Gracias por invitarnos acá al podcast el día de hoy, poder compartir este tiempo de aprendizaje, de crecimiento espiritual, de poder establecer algunos principios buenos en la palabra de Dios que nos pueden ayudar a ejercer un mejor liderazgo. Así es. Bueno, pues no olvide hacer sus comentarios. No olvide compartir igualmente. Y estamos abiertos a lo que usted también quiera preguntar y seguramente en los diferentes podcasts podemos de pronto desarrollar alguno de esos temas. Pastor, vamos a hablar del espíritu del liderazgo. Del liderazgo. Permítame leer aquí, hay una definición de liderazgo Sí. en el material que tenemos y dice que el liderazgo no es una función que se ejerce, más bien es una vida que conduce a otros. Claro, es que obligatoriamente el liderazgo es inspirador, es algo que te inspira, es algo que te mueve. El liderazgo, bueno, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, Bastantes veces. Es algo que necesitamos hoy en día porque se ha perdido mucho el liderazgo desde muchos puntos de vista. Entonces necesitamos gente que nos inspire, gente que nos mueva, gente que nos lleve un poco más allá de nuestras propias capacidades para alcanzar aquellas cosas que se nos ha dicho que podemos alcanzar, que tenemos las capacidades de alcanzarlas. Muchas veces tenemos esas capacidades, pero no llegamos a ese lugar. ¿Por qué? Porque nos falta esa figura que nos traslade hacia ese lugar. Estamos hablando de que de pronto nos falta oportunidad, un impulso, una buena inspiración, sanar, no sé, todas las anteriores. Todas las anteriores. Yo estaba leyendo aquí, Pastor, aquí hay algo que dice, si necesitas decirle a los demás que eres un líder, entonces no lo eres. Claro, el pastor Milton siempre ha dicho algo interesante, que si yo tengo que recordarle todos los días a mis hijos que yo soy su papá, entonces no soy papá. Entonces, si yo como líder tengo que estar ejerciendo un dominio, un poder por el rango que tengo, entonces, oye, lamentablemente la gente no me está siguiendo por el liderazgo que tengo, sino por el cargo que se ha impuesto sobre ellos o sobre el rango que está sobre ellos. Entonces es necesario que nosotros siempre tengamos como una idea clara de que el liderazgo tiene que ir más allá de solamente mandar, de solamente decir. Hay veces que cuando tú ves, el líder no es el que manda, es el que guía. El que te impulsa, el que tú ves que está haciendo y tú dices, bueno, quiero moverme hacia eso porque veo que eso es positivo para mi vida. Yo puedo seguir ese ejemplo porque veo que mi vida puede ser productivo. No, y es que veía, Pastor, usted en un podcast que estuvo con los pastores, ya hablaba de liderazgo, no solamente hablando de algo eclesiástico, sino desde un punto general. Uh-huh. Pero aquí hay algo que me gustó, Pastor. Dice que si eres un líder en tu lugar de influencia, pero no fuera de ella, entonces en realidad no eres un líder, eres un actor. Y eso me rompió la cabeza. Claro. Porque a veces tomamos son características y formas externas. Y cuando se dijo eso, yo me acordaba de una película que es la de Avengers, Uh-huh. enfocada en el Spider-Man. Entonces, el Stark le dice al de Spider-Man algo del traje y le quita el traje por desobedecer. Sí. Y entonces el tipo le dice, es que yo sin el traje no soy nada. Y el hombre le dice, es que entonces usted no es digno del traje. Y a veces como que somos algo cuando tenemos el traje, el lugar, el cargo. Y el cargo requiere que usted me llame don. Hay gente que quiere ser líder para que le digan don, doctor, pastor, porque como que sin esas etiquetas no es
lo que Dios le dio para hacer porque no sabe o porque el corazón va mal enfocado? Yo pienso que el liderazgo es algo que te persigue a donde quiera que tú vayas. Quieras o no quieras, el liderazgo siempre te va a perseguir en diferentes áreas de tu vida. Ejemplo, si tú eres líder en la iglesia, tienes un liderazgo dentro de la congregación, en tu trabajo tú también vas a ser el líder. Sin darte cuenta, ese espíritu de liderazgo que hay en ti, esa capacidad de ejercer un liderazgo, se va a mover, va a cambiar vidas, va a transformar. La gente va a ver eso que hay en tu vida. Si tú estás en un área deportiva, también, mira, a mí me impacta muchas veces que tú llegas a un lugar a practicar un deporte, XY, deporte, y de repente la gente te mira y dice, quiero seguir este men. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué estás haciendo tú? No, es el espíritu de liderazgo que está en ti. Es la capacidad que hay en ti, que el don que hay en ti. Es un regalo que Dios te ha dado a todo ser humano. O sea, no es nada más Sí, a a los cristianos. Pues no podemos caer en que no solamente los cristianos tienen ese don. No, es un don con el cual naciste y una capacidad. Pastor, la sociedad tiene líderes influyentes muy fuertes, tanto para mal o para bien. Lo que pasa es que si soy adepto de esto es para bien, pero si no soy adepto de él es para mal. Claro. Pero hay liderazgos que son innatos en muchos lugares del círculo político, deportivo, social, empresarial, y gente que no conocemos, pero que tienen una influencia en lo social increíble, pastor, increíble. Es que mira, nada más a ver algunos artistas. Hay artistas que mueven unas masas y tú a veces dices, mira, pero pareciera desde mi punto de vista, ¿no? Esa persona lo que está haciendo es ridículo en esa tarima. Pero no, la gente es impactada por lo que hace, es movida e imitan lo que esa persona hace. Y eso, pastor, a mí me tiene aterrado un artista de farándula, un artista musical, cualquier cosa que un peluqueado, un corte de cabello, tal vez lo hacen inconsciente o tal vez lo hacen con una intención. Pero usted ve esa generación con el mismo corte de cabello, con el mismo estilo y hay una influencia. Y quieren hablar como habla él. Tal cual. Fíjate, ayer veía un partido de fútbol y me dio risa ver que uno de los jugadores mete un gol y hace un gesto que hacía Cristiano Ronaldo cuando metía los goles. Y cuando tú ves, todo el mundo quería vestir, hacerse el corte, como tú dices, de Cristiano Ronaldo. O sea, y tú veías a Cristiano Ronaldo o lo ves en el campo de juego, es un líder. Es una persona que mueve al equipo. Es una persona que inspira al equipo. Y muchas veces, a veces con una actitud que tal vez no era la que uno quisiera que tuviera el líder. Pero movía a la gente a trabajar en pro de que el equipo ganara. Así es, pastor. Usted dijo algo de fútbol y me acordé de dos cosas. Todos tenemos un llamado, pastor. Sí. Y resulta que dentro del llamado hay líderes que van a pasar por un proceso antes o después del cargo, sin ignorar dentro del cargo. Y a veces como que la gente cree que porque está siendo procesada no es tan buen líder o es porque es un mal líder. Claro, no ignoramos que hay unos errores que hacen que el liderazgo tiene que ser procesado o quitado, o no, promovido más bien. Yo me acordaba de una anécdota. Yo hace rato no escucho yo soy muy radial, pastor. Y resulta que yo estaba escuchando una polémica de fútbol y hablaban de Maturana. Maturana tenía un ídolo, no sé, un ídolo X en España. Maturana viene a llevar a Nacional a la Libertadores y ganarla, y llevar a la selección Colombia al Mundial. O sea, en ese momento era el técnico top más grande, por lo menos en Hispanoamérica. Bien. Y él quería ser como tal técnico. Entonces está en la rueda de prensa de tal técnico, un tipo muy conocido, y cuando Maturana va a hablar, el técnico le dice, todos miran a Maturana. Y lo cayó, pero fue muy cortante. En ese tiempo no había WhatsApp, Instagram, X, no había nada de eso. Fax era lo más wow. Lo último. Y el hombre les manda un fax al técnico ese, y no me acuerdo qué figura era. Y era porque todo decía, va a hablar con ustedes el técnico Maturana. Entonces él lo descalificó. Y yo me acuerdo que en el fax él le dice lo siguiente: cuando te rompan el carro, te amenacen de muerte, te boleteen radial y televisivamente, cuando te rompan los vidrios de la casa, ese día puedes ser un gran técnico, antes no lo eres. Cuando me dijo eso, me acordé del precio de la cruz. Claro. Las marcas del liderazgo, pastor. Es que hay que entender algo. El proceso es necesario.
¿Cómo vas a madurar si no pasas por un proceso? ¿Cómo vas a llegar a ser un buen líder si no pasas por un proceso? O sea, es que muchas veces queremos ganarnos el cargo de que nos lo apadrine alguien, que nos promuevan, como dijiste hace un rato, y queremos que esa promoción sea conforme a que, bueno, porque tengo el ejemplo de Saúl. Saúl fue un líder promovido, ¿por qué? Porque tenía buen físico, porque tenía altura. Porque tenía un buen perfil, tenía platica. Y fue llamado por Dios. Y fue llamado, pero fue promovido. Tenía las capacidades de un liderazgo real en el Espíritu de Dios. Sí, porque era profeta, ¿no, pastor? El hombre era un líder tremendo. Me parece que era un hombre claro, era el significativo de su momento. Era el primero en su casa. El hermano mayor. El que manejaba todo. ¿Qué lo afectó? Pastor, ¿qué le aconsejaríamos a Saúl estando acá? El hombre todavía no hay donde la bruja. No hay donde la bruja. ¿Qué le aconsejamos? El hombre ya tiene algunas fallas. Hay algo que yo veo en Saúl, que si él hubiera corregido desde un principio, hubiera podido alcanzar la misericordia de Dios. Y es arrepentimiento. Arrepentimiento. Él no conoció la palabra arrepentimiento en su corazón. Pero ¿por qué un líder secular no tiene ese concepto de arrepentimiento y le sigue yendo bien? Porque él no lo tiene en su concepto bíblico como lo tenemos nosotros, pero sí lo tiene en su corazón. Eso es algo que está en el corazón. Pero hay una conciencia. Hay una conciencia que les dice, epa, tú estás haciendo lo incorrecto frente a esto. ¿Me entiendes? Hay momentos donde uno tiene que a veces tener la conciencia del Espíritu Santo, pero hay una conciencia de personas que te aconsejan y te dicen, no lo hagas así, lo estás haciendo mal. Mira, a mí me pasó alguna vez algo que a mí me impactó comenzando el ministerio de jóvenes. Y fue que un día el pastor con el que yo trabajaba me trató duro. Me trató duro porque yo no estaba haciendo algo que me mandó a hacer. Y entonces me trató duro delante del liderazgo. Pasado 15 días... Eso no pasa en la iglesia cristiana nomás, ¿cierto, pastor? Yo pensé que eso pasa en Rema Vida. No, eso pasa en cualquier lado. Entonces resulta que el hombre viene y me dice a mí, a los 15 días, yo estoy presidiendo una reunión de jóvenes. Y hay un muchacho que no está haciendo lo que yo le mandé a hacer. Y entonces yo comencé a vaciarlo. Pero cuando yo comienzo, la novia me jala el traje y me dice, pastor, no lo haga delante de la gente. Y mira, a mí me frenó eso. Y me acordé, eso me trasladó automáticamente a cómo yo me sentí. ¿A su proceso? A mi proceso. Okay. Recuerdo que terminó la reunión y al día siguiente, eso fue un día viernes, y el día sábado teníamos el culto de jóvenes. Y yo recuerdo que antes de comenzar a predicar ese día, yo le dije a ese joven, perdóname porque ayer te traté duro y no era la manera. Me equivoqué. Y entonces... Me equivoqué. Y pasa, eso creo que a veces falta en el liderazgo. Reconocer que uno se equivoca. Sí. Y ese día nadie se esperaba eso. Ese instante nadie esperaba. Pero creo que ese día entendí que esa era la mejor. A veces reconocer que fallo. Me equivoco. Yo me equivoco como líder. Yo me equivoco como ser humano. Pastor, eso hace un líder. Hay gente que dice que no. Tiene que madurar, tiene que aguantar. Claro. Es que, ¿cuál es la carencia del liderazgo de hoy en día? Que el liderazgo de hoy en día no te reconoce que falla. ¿Me entiendes? Que no reconoce que estás cometiendo alguna cosa y al no hacerlo se vuelven soberbios como Saúl. ¿Me entiendes? Les entra la soberbia de creer que están haciendo las cosas correctamente, que lo estoy haciendo bien y son desechados. Y te estoy hablando tanto espiritualmente como en el mundo secular. Dentro de ese corazón de soberbia puede haber el tema de ser un poco conveniente con la gente que me rodea, que me diga lo que yo quiero escuchar. Ah, bueno, eso es lo que nos gusta a todas. A nosotros nos gusta que nos digan cosas bonitas. A mí me gusta que me digan cosas bonitas. Pero lo estás haciendo bien. Pero como líder, buscamos también eso, pastor, ¿qué creería? Sí, claro. Es que todo el mundo busca la aprobación. Todos queremos la aprobación. De una u otra manera, tú como hombre quieres la aprobación de tu esposa. ¿Sí o no? Como líder de tu casa, tú no quieres la aprobación de tu esposa y tus hijas. Tú las quieres. Y te gusta que te aprueben. Y cuando ellas te ponen una X y te ponen que raspaste esa área de tu vida, ¿cómo te sientes? No, mal. Mal. A todos nos gusta que nos pongan el chulito. Paso, yo echándole cabeza a eso, yo no vi que a Saúl aquí no corrigiera. Nadie. O no muestra, o sea, no tengo en mi radar que alguien le dijo de parte de Dios. No muestra, no muestra. Samuel tal vez trató de decirle, hiciste mal. Pero yo no veo tampoco nadie que le diga a un Samuel, que un Samuel venga y diga, mira, ven acá, siéntate, hiciste mal. Porque ahí sí lo tuvo, pastor.
Claro. Y estuvo ahí en eso. El desprecio de siempre, pero su convicción con Dios. Y de rey siempre hubo alguien que le rodeó. Sí. Sí. Pero sí creo que pasó, te dijo algo. Y a veces creo que con los que nos salíamos y los que nos rodean, si no hay ya queda en tu conciencia. Yo lo hago porque tú me mandas, pero y a veces creo que eso de liderazgo, usted dijo algo importante, pasó, reconocer. Sí, creo que hoy no nos falta reconocer. Hoy como líder tenemos que a veces reconocer. Porque nos han vendido una idea de que el líder es perfecto, no comete errores, no toma decisiones malas. Se cayó la pared, pero no es culpa mía. Autocrítica, sí, es de terceros. ¿Me entiendes? Se le echó a otro. Es más fácil echarle la culpa a otro que decirle que yo cometí el error. Muchos de los errores del liderazgo en la iglesia hoy radican en eso, en que, como tú dices, no hay quien nos guíe, no hay quien nos diga, no hay quien nos muestre. Y yo creo que eso es algo que se ha perdido mucho, y más sobre todo con el nuevo vocabulario que hay. Ahora hablamos de la tercera edad, no hablamos de ancianos. La importancia de la palabra anciano. Mira, cuando tú te juntas con gente anciana que han vivido procesos y que ya conocen el camino, mira, eso te ayuda tanto a crecer en tu liderazgo. Yo creo que una de las cosas que en mi liderazgo me ayudó mucho fue siempre escuchar ancianos. Yo me sentaba al lado de los ancianos a escuchar sus historias, a escuchar sus vivencias. Y a mí eso me ayudó mucho para yo poder hoy en día poder tomar decisiones así como las que te digo. Me he equivocado, sí, yo puedo reconocer que me equivoco. Yo puedo reconocer muchas cosas que pasan en mi vida que no son las más correctas, pastor. ¿Por qué? Porque mira, Iván, uno tiene que romper con tantos esquemas como líder. Y el líder carismático no es el que se siente invencible, sino el que sabe, necesito de gente que me ayude a salir adelante. Ok. Y bueno, y el liderazgo que Dios exige no es ser líder para mi propósito, sino para el propósito de Dios. Yo creo que uno de los errores y los aciertos de muchos líderes ha sido de que han trabajado para mí y no han trabajado para lo de Dios. Y aquí Pablo, hablándole a Timoteo, le dice que predica, prepárate, corrige, reprende y anima, pero hazlo con paciencia y buena enseñanza. Y a veces se nos olvida es la paciencia. Y la enseñanza va de acuerdo a lo que me conviene y lo que yo quiero hacer, y no a lo que Dios quiere que hagamos. También creo que es un error, porque estamos hablando de personas. Cuando hablamos de una producción industrial, pues el tema es este. Yo no busco desacomodar a la gente para que esto me genere más efectividad a mí, pero cuando hablamos de personas, se nos olvida que la efectividad es para el Señor y no para nosotros. Porque es que nuestro liderazgo no va en proporción a mí, sino al reino de Dios. Mi liderazgo no es mío, es de Dios. ¿Y está puesto para qué? Para que el reino de Dios crezca, para que el reino de Dios sea el que se vea una evidencia real dentro de la humanidad, ¿me entiendes? Mi liderazgo va a transformar y va a cambiar, es conforme a esto. Estamos hablando con usted, pastor, antes de la grabación, y me gustó. Ya hemos hablado de unos líderes ejemplares, ¿no? Sí. Y bueno, es que en la Biblia está lleno de muy buenos líderes, pastor. O sea, sí. Y la Biblia no se queda corta en exaltar algunas acciones como algunos errores, pero nunca deja de marcar el propósito de Dios en la persona, pero en el propósito. Y me gustó mucho que hablamos el tema de Juan el Bautista. De pronto aquí en el material que tenemos no hablan de él, porque de repente no fue un líder muy simbólico, digámoslo así, o no tuvo tanta connotación como un David, pues. Pero cuando uno mira a Juan el Bautista, fue el que le abrió el camino y fue parte del sistema profético de Dios y del propósito para que Jesús empezara a hacer lo que hizo. Y hablando de liderazgo, pues hoy todos manejan un estándar de etiqueta, de una fórmula, un top. Tiene que manejar esos estándares, si no puede ser líder. En las iglesias hoy cuestionamos la forma de vestir, que tiene que ser así, y hoy otros exceden, que es así, porque Dios no se mueve en el... Yo creo que sí, pero con Juan se rompen todos los esquemas. Todos los prototipos de Juan. O sea, si hablamos del rey David, si hablamos de Moisés, el báculo, su pinta y su porte, y todo el llamado y todo lo que tiene. Pero si hablamos de Juan el Bautista... Sí, porque el prototipo que nos enseñan es el que tiene que tener un rostro hermoso, alto, carisma. Tiene que ser pobre para un iPhone, estaban por aquí hablando. Sí está. Si no tiene Hay que ser pobre, humilde. Sí. Hay que ser humilde. El carro, todo. O sea,
Entonces, cuando tú ves Juan el Bautista, como dices tú, rompe todos los esquemas. ¿Por qué? Primero, ¿cómo vestía? Empecemos por esa, pastor. O sea, él no tenía, digo yo, no tenía un porte para seguir, para imitar. Y eso creo que, porque a veces vemos que de solo entrar una persona como habla y como se viste, ya uno dice, no, esto va mal o esto va bien. Exacto. ¿Qué comía? La dieta, bueno, La dieta de él era langosta con miel. sí, la dieta puede ser rara, ¿no? La dieta, y hoy habla Y mucho no es la gente langostino de los del mar, no, estamos hablando de eran esos animalitos que en México le llaman chapulines, saltamontes. Grillos, puede ser, langostas. Ajá, langosta. Esa es la langosta que comía Juan el Bautista. O sea, no era una dieta que nosotros dijéramos que nos gustaría ir a esos tipos de restaurantes donde venden esa comida acá. Y no iba a cualquier peluquería, pues. O a ciertos centros comerciales a manejar su estética. Nada de eso. ¿Y su púlpito? El desierto. ¿Cómo hablaba, pastor? Uf. Era muy vasto para hablar, muy duro. Él no tenía un lenguaje refinado que agradara a la gente. Porque la palabra de él era arrepentimiento. O sea, arrepiéntete de tus pecados porque no te vas para el infierno. Y es que me gusta esa, pastor. No el enfoque, sino que del momento de Dios. Porque me parece también que fue un riesgo. La gente viene a arrepentirse y si nosotros estamos en un púlpito como esta iglesia o otra iglesia, pastor, viene gente, no solamente la familia cristiana, sino viene gente, el romano, el fariseo, todo el entorno. Estaban los guerrilleros, pues también llegan a arrepentirse y lo primero que les dice, camada de cuna de ratas, pues, camada de víboras, pastor. Y usted escucha eso, no, hermano, no para que una iglesia cristiana para eso. Y no, por el contrario, estaban ahí porque había una sed. Porque había la necesidad de arrepentimiento y necesitaban escuchar esa palabra. Pero a Juan, al líder, pastor. Pero exacto, porque es que el líder puede hablarte a veces duro. El líder a veces puede decirte cosas que no te agradan, pero tú sabes que te está llevando a la vida eterna, te está llevando al camino correcto, te está llevando al bien. Exacto. Esa es la palabra, te está llevando al bien. Entonces, cuando tú tienes un líder así, que mira, así te diga las palabras más duras, porque, claro, uno trata de meter a Juan en el contexto bíblico del liderazgo normal. Claro, él es opacado por Jesús. Imagínate por quién es opacado Juan en ese momento. Y a su vez es exaltado por Jesús, porque dice que nunca ha nacido un profeta mayor que este. Mayor que este. O sea, el mismo Jesús le da su lugar. Ya cuando él ya ha muerto, pues, o sea, cuando ya no está sobre la tierra. Pero le da el lugar. ¿Cómo se le dice? Se le llamaría eso póstumo, o sea, que lo llevan pero en el momento póstumo, un nombramiento póstumo. Ah, ok. ¿Me entiendes? Pero él es opacado por la figura de Jesús, pero el momento de abrir la brecha para que Jesús entre en escena, wow, Juan el Bautista es el hombre perfecto. Pastor, pero él no entiende. Mire que él sabe quién viene después de mí. Mire que él no ignora su lugar. Él dice, pues, él no ignora su poder. Viene alguien más poderoso que yo. O sea, que eso da a entender que el hombre, mire que el liderazgo él no se basaba en lo que podía, sino en a quién le servía y para qué está, pastor. Y es que eso así debería ser. Ahí es el meollo de nuestro liderazgo. Por lo menos en el caso de nosotros, acá en el cristianismo. ¿En qué se basa? No es en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta o en el planteamiento mío personal. Y no en el púlpito que yo quiero. Ni el púlpito que yo quiero. O la iglesia o el lugar donde yo quiero. Creo que claro. Dios lo colocó y cómo lo colocó, pastor. Exacto. Y la gente que Dios te dio. Porque ¿cuánta gente iba al desierto? Tal vez 50, 60 personas iban al desierto. Pues la palabra no me habla un número, pero dice que había muchos. Exacto. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos ciertas cosas en nuestro pensamiento. Cuando nosotros nos dicen que la masacre de los niños que hizo Herodes, de los santos inocentes, como le llaman, fueron miles. No, mira, eso si llegó a 20 niños muertos fue mucho. En esa época, ¿me entiendes? Porque la natalidad no era como la tenemos hoy en día, no era que se reproducían así, que las ciudades eran de millones como hoy en día tenemos, ¿no? Okay. No, Bogotá es una decápolis en comparación como eran las ciudades de aquella época. Eran pequeñas, entonces muchas veces tenemos la idea de que eran multitudes de millones, ¿no? Había gente, lo seguía mucha gente. Pero sí creo que tuvo que haber sido
el número simbólico, o sea, para que el texto llame la atención de... Sí. Porque mire que para uno encuentra la Biblia, digamos en el caso de Josué, cuando se enfrenta contra Ai, marca una matanza que no es tan grande como las matanzas del Antiguo Testamento, que muestra que creo que no sé, fueron como 34 o 20, que ya pareciera que no son nada comparado a los ejércitos de miles, de cientos de miles. Pero yo sí creo que una muerte tuvo que haber sido simbólica para que haya sido registrada. Claro. No un número. Había una gran cantidad que lo seguía, pero a mí lo que me impacta de Juan es que la gente que lo seguía era fiel. La gente que lo seguía estaba dispuesta a escuchar lo que venía de Dios. ¿Me entiendes? O sea, de ese liderazgo que Dios le había entregado. O sea, pues yo creo que el liderazgo hoy nuestro liderazgo tiene que ser eso, a que sean fieles a quién. A Dios, no a nosotros. Cuando Juan muere, ¿con quién van a quedar? Buscan a Jesús. Buscan a Jesús. O sea, hay un traspaso del liderazgo en ese instante, porque acuérdate que los primeros discípulos de Jesús nacieron de Juan. Jesús le dijo, síganlo, síganlo a él, síganlo a él. O sea, es que eso es bonito. Juan logra captar esa idea perfectamente de un líder que trabaja para Dios, de un liderazgo de Dios. No me vean a mí, no anden detrás de mí. Ustedes vinieron por ese hombre que está allí. Y entonces ahí comienza a crecer el ministerio de Jesús y a decrecer el de Juan. ¿Entiendes? Sí. Y dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y dos, pastor, cuando él muere, la gente, lo que usted dijo, y él lo tenía claro. Y aclaró eso. Y me gustó algo de influencia. Bueno, ese ya fue Jesús. Cuando dijo, enséñanos a hablar como Juan. Mire que ahí se reconoce. Así como Juan enseña a sus discípulos, enséñanos tú a orar. Pero había un referente. Juan fue aquí nos hablan de muchos, pero hoy nos enfocamos un poco en Juan. A mí me gusta Juan por muchas cosas. Mira, yo lo admiro. Yo lo admiro. Primero, porque él no nada más fue a nivel eclesiástico, a nivel religioso. Él también fue a nivel político. Él se paró frente al gobernante de su época a decirle directamente, estás en pecado. Arrepiéntete porque estás haciendo lo malo. Arrepiéntete porque tú has hecho cosas... No desconocía la autoridad, pastor. ¿Ah? Él no desconocía la autoridad, lo que representaba esa autoridad. Y Herodes dice que hasta Herodes lo reconocía. Hasta Herodes reconocía que en él había... Sí, imagínate que cuando ese Jesús es... No será... Si ya matamos a Juan, porque el hombre... El espíritu del liderazgo, pastor. Creo que tiene que... Hoy creo que como personas tenemos que reflejar el espíritu del liderazgo para Jesús. Para que la gente vaya a Jesús. Y que entienda que si no está, el que le presentó a Jesús, está Jesús. Porque hay gente que se va al líder y se va todo el combo. ¿Para quién trabajó? Para usted, para su propio reino, pues. Exacto. Porque lamentablemente cultivan es para ellos, no para Dios, no para el reino de Dios. Cuando nosotros entendemos que nuestro liderazgo ha sido puesto por Dios para el crecimiento del reino, para que el reino se extienda como se tiene que extender, entonces nosotros podemos alcanzar realmente el objetivo por el cual Dios nos entregó un liderazgo y nos entregó una obra. Porque es que hay que entender que cuando Pablo le escribe a Timoteo y le da las indicaciones de cómo él debe ejercer su ministerio, su liderazgo, se la está dando ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la gente ponga su mirada en Jesús, para que todo el mundo esté mirando plenamente a Cristo. Así es. Y así debe ser. La gente no debe verme a mí. La gente no debería verte a ti. Claro, hay una responsabilidad como líder. O sea, tengo una responsabilidad delante del Señor de equipar la iglesia, el equipo, el cuerpo, la responsabilidad que Dios nos dio de esos, para presentarle eso al Señor. O sea, eso es innato. Pero ellos tienen que entender también que son de Jesús, son del cuerpo de Jesús. Y que son igual de importante, igual, porque ahí está el Espíritu, que ahí hay cuando se traspasa, ese mismo Espíritu tiene que regarse en los demás. De hecho, los discípulos, pues hasta el día de hoy, esa misma esencia, paciencia, gozo, pasión se ha empleado. El espíritu del liderazgo. Pastor, ¿cree que nos falta levantar, despertar ese espíritu? ¿Cree que está en un auge o está dormido como para terminar ya, pastor? Yo creo que en esta época hay muy buenos líderes a nivel eclesiásticos, cristianos. Hablábamos de algunos predicadores que a nosotros nos han inspirado, ¿me entiendes? O sea, yo creo que hay predicadores y pastores que nos inspiran. Mira, yo por lo menos, a mí me gusta escuchar mucho a un predicador que se llama T.D. Jakes en Estados Unidos. Para mí ese hombre es un líder
pero impresionante, sus predicaciones, sus enseñanzas, lo que él imparte, porque es lo que imparte como líder, ¿me entiendes? Pero sí ahí necesitamos formar líderes más claros hoy en día, realmente enfocarlos en el reino de Dios y para qué están siendo el liderazgo. ¿Para qué? Exacto. ¿Y para quién? ¿Y para quién? Por eso, ¿para qué y para quién? Que cuando tú logras enfocar el liderazgo, cuando tú logras levantar líderes que están bien enfocados, entonces tú sabes que el reino va a ser realmente manifestado en ese lugar. Que el fruto permanezca. Juan 15. Claro. Y los he llamado para que tengan fruto y ese fruto permanezca. Es así. Necesitamos que ese liderazgo comience creo que el material nos habla de un liderazgo vertical y un liderazgo horizontal. Total. Háblanos de eso, pastor. Bueno, para terminar, porque se nos pasó el tiempo y creo que esto va a continuación al tema, de pronto con otros personajes o los mismos personajes, y es que para que tenga éxito de una manera horizontal, nuestro liderazgo tiene que estar enfocado siempre. Nuestro enfoque viene de Dios, pero va para Dios. ¿Y esto es efectivo? Sí, esto es efectivo. Y tú decías algo de estos predicadores, y yo de algún jugador escuchaba, que el buen liderazgo hace ver lo difícil fácil. O sea, son tan buenos que hacen ver lo difícil, decían Ronaldinho, que todo lo que hace lo hace tan fácil, pero es difícil. Y el líder, y lo que ustedes hablamos de unos predicadores que uno dice, no tienen no fue tan profundo el tema, no. Lo que pasa es que sí lo hicieron, pero son tan buenos que lo hacen ver tan fácil, porque el reino de Dios lo complicamos somos nosotros con nuestros postulados, con nuestra palabrería, con lo que yo quiero que pase y no con lo que Dios quiere que necesite. Jesús él nunca se complicó predicando. Él tomaba de algo sencillo, siempre estaba en comunión vertical con el Padre y extendía, y lo que decía que era tan sencillo, pastor, tan sencillo, y el fruto era increíble. Y al día de hoy, los que me diste no se perdieron. Exacto. Los que me diste no se perdieron. Fíjate que en lo vertical, lo más importante es nuestra relación con Cristo. Si tú tienes una buena relación con Jesús, si tienes una buena relación con el Padre y el Espíritu Santo te guía, mira, vas a ser un buen líder. ¿Por qué? Porque eres guiado directamente por el líder de líderes, por la persona que ejerce el mayor liderazgo y no a nivel de la tierra, hablamos universal. O sea, tiene control de cada estrella, de cada cometa, de cada lugar en el universo. Increíble. Si él tiene control de eso, imagínate tú teniendo una relación perfecta con él, una relación vertical con él. Entonces esa relación con tu prójimo, con los prójimos, con toda la gente que te rodea, la gente que está allí, va a estar clara de qué quiere el Padre. ¿Me entiendes? Dios, ¿cuál es la carencia o lo que nosotros vemos hoy en día, la falencia del liderazgo dentro de la iglesia, en que la mayoría de la gente no tiene relación con Dios? No tiene una buena relación. Se le puede ver cuando nosotros vemos que las iglesias se parecen más al mundo que a Cristo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque queremos colocar el ambiente discoteca, luces, queremos colocar todo a un estilo para agradar a los hombres, no a Dios. Yo algo que aprendí hace muchos años es que el culto no es para los hombres, el culto es para Dios. A veces mucha gente llega, siempre se lo he hecho a la iglesia, cuando tengo la oportunidad. Hay hermanos que dicen, no, es que el culto no estuvo muy bueno, la alabanza estaba así como flojita. Pero es que la alabanza no era para ti. No era para ti. Era para Dios. O sea, que la alabanza que estuvo flojita fue la tuya. Aunque tenemos que también dar un ambiente, generar dentro de lo que Dios nos da, generar un buen... Porque Jesús dijo, vaya, prepáreme la mesa. Claro. O sea, si había un... Y ya para terminar, pastor, usted hablando de eso, hay que entender que el liderazgo no es el que le pide el tiquete a la persona para que entre o no entre. Es el que guía a la persona a la silla. No le pone el pero ahí. No, siga. Entre. Porque ya en Jesús tiene el tiquete. Claro. Tiene el tiquete. Jesús dijo, tráigame a los cojos, la ciegos. puerta de entrada de la cruz. Sí, eso es. Sí, yo creo que nosotros no somos para... Si usted entra o no entra. No, usted simplemente está para ubicar a la persona en la silla donde Dios quiere que lo coloque. Adelante, atrás y demás. Bueno, hemos acabado. No es una charla más, pastor. El espíritu del liderazgo. ¿Qué tema tan profundo? Y creo que nos quedamos cortos. Aquí hay que seguir hablando. Hay mucho material. Le invitamos a usted a que deje crecer el espíritu del liderazgo de Jesús en su vida. Hoy la iglesia, el reino, requiere gente dispuesta a ir por más.
Les agradecemos que nos hayan acompañado en ese tiempo. No olviden hacer sus comentarios, compartir y de pronto aportar si ustedes quieren un tema en específico para que la gente encargada de esto pueda también filtrar el tema y escuchar sus aportes. Pastor Vladimir, Dios le bendiga. Muchas gracias. No, gracias, Pastor qué Iván. Privilegio. Y el tema sale uno muy retado, Pastor, porque uno cree que es el top y no eres top. Todavía no falta. Top es el Señor. Es así. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. A la próxima. Nos veremos si Dios lo permite. Bendiciones.